Hola, buenas tardes. Gracias por estar en esta transmisión. Mi nombre es Jorge Armando Ibarra Ricalde. Tengo el honor de inaugurar como moderador las mesas de trabajo de la Red de Investigadores de Juegos de Rol, que a partir de este momento comienza esta serie mensual de entregas respecto del estado de las cosas de muchos temas relacionados al juego de rol. Antes que nada, me gustaría presentarles esta primera mesa de trabajo, diciéndoles que la RJR, como la llamamos, es una asociación de investigadores que está tratando de juntar el conocimiento y de alguna manera lograr poner al juego de rol como un fenómeno de estudio. Para ello, muchos de los investigadores están compartiendo a través de los coloquios y en general a través de la discusión lo que están aprendiendo sobre diversas partes del juego de rol. Precisamente por ello, es pertinente que esta primera entrega sea nada más y nada menos que el tema de juegos de rol y la academia. Y por ello, los tres invitados que tenemos hoy, que les doy la bienvenida, son personas indicadas porque tienen un pie en ambos mundos, el juego de rol y el de la academia, y no es cualquier pie. Déjenme presentarles primero a Blanca Estela Pérez López, profesora investigadora del Departamento de Investigación de Conocimiento y Diseño en la UAM. Es licenciada en Diseño Gráfico, maestra en Comunicación Visual y Perspectiva de Diseño, así como doctora también en Diseño. Sin embargo, además de clases de Psicología del Juego, Juego y Sociedad, Narrativa y Creación de Personajes, ella es particularmente importante porque es la organizadora del Foro Internacional del Juego, mejor conocido como Devaluar. No es la única, también está Jacinto Kesnel y los otros compañeros, pero sí es una personalidad en ese sentido, porque está muy permeada de todos los juegos, además de que, según les puedo comentar, algunos compañeros que la han tenido como maestra dicen que es la santa patrona de las causas perdidas, a menudo tesis de posgrado. Bien, el segundo personaje que quiero presentarles es nada más y nada menos que el doctor Mauricio Rangel Jiménez, igual, licenciado en Comunicación, maestro en Ciencias Sociales y Humanidades y doctor en Comunicación por parte de la Universidad Iberoamericana. Muy importante que su doctorado lo hizo con una tesis de los juegos de rol como medio que articula las experiencias hiperreales e interactivas. Y es la primera, a mi conocimiento, tesis en México de juegos que lleva la palabra juegos de rol y en este lugar. Y el hombre básicamente se ha hecho una carrera porque además es el presidente de la RIJR en su fundación del 2016 y ha estado al frente de los coloquios, de los primeros 3 coloquios, y en este cuarto fue una parte importante del comité. Además, como Ragabash, como lo conocemos, es un rolero de muchos años, muy respetado por personas como Rey Chinto, el príncipe, o Líder Gordo, que es Edgar Meritano, en este momento está tras las cámaras, y su perspectiva es invaluable para este tema. Y por último, les presento a Miguel Ángel Bastarrachea Magnani, igualmente, una licenciatura en ciencias, igual que una maestría y un doctorado, todas en ciencias, pero ciencias físicas, y además una licenciatura en filosofía. Háganme caso, se pone extremo el señor. Muy importante, también se nos acaba de unir básicamente a lo que llamamos los diseñadores de juegos de rol, con un juego de Maze, que es un juego de rol darwinista respecto de la vieja escuela, y también su nombre de guerra es el doctor Posmo, y entonces con estas 3 personalidades les doy la bienvenida, les agradezco. Bueno, no sé si quieren decirnos algo antes de comenzar. No, Anca, creo que estamos listos para discutir, ¿no? un saludo. Bien, entonces, tras el saludo general, vamos a hacer esto muy sencillo. Les voy a plantear una serie de preguntas que recopilamos respecto de los temas que nos interesan y conforme les vayan respondiendo, nos vamos lanzando a otras hasta que eventualmente lleguemos a un punto donde podamos expresar lo que haya faltado. Me voy a pegar estrictamente en orden de iniciativa, ¿no? Miguel, Mauricio y Blanca. ¿De acuerdo? Blanca, vas rápido. Entonces voy a comenzar contigo. Y lo primero que me gustaría que hablemos es, si vamos a hablar de rol y academia, es que hablemos del proceso de una teoría en el mundo académico, ¿no? Es decir, cómo un montón de ponencias, artículos y publicaciones hacen una teoría. Y en ese sentido, utilizando tu experiencia, me gustaría que nos dijeras cómo esto se convirtió en una teoría del cine y una de videojuegos, que es lo que nadie cree que pueda pasar con el juego de rol, pero es lo que estamos haciendo. Vale, muchas gracias por el espacio también. Mira, ahora sí que el asunto con esa pregunta es pensarla en singular. No estamos pensando nada más en una sola teoría.
realmente los aparatos académicos se forman de muchas teorías. ¿Qué son las teorías? Pues explicaciones que estamos ofreciendo ante un XYZ fenómeno, que podemos empezar a testear, a experimentar, ver cuáles funcionan, cuáles no, independientemente que no estemos trabajando necesariamente con un laboratorio. Pensaba sobre todo los compañeros que en los coloquios han trabajado, por ejemplo, desde la narratología, pues eso no lo vas a meter en un laboratorio, ¿no? No es química, no es física. Sin embargo, muchos otros compañeros han trabajado con métodos etnográficos directamente sobre los jugadores. Entonces, estos aparatos teóricos abonan de otros campos, van generando pues, una red que llamaremos marco teórico. Ahora, esos marcos se dan necesariamente en plural porque dependiendo cómo estemos abordando el fenómeno, cuáles sean nuestras herramientas, cuál sea nuestro contacto con ese, ya sea con los jugadores, con el sistema de juego, con el contexto donde se está jugando, tendremos diferentes teorías. No estamos apostando a tener, quiero pensar que por salud mental, a tener una sola teoría unificadora ni universal que se cumplirá forever. Eso es hasta, no solamente ingenuo, sino probablemente letal para un campo epistemológico, ¿no? El asunto sí es tomar en cuenta que las diferentes trincheras sí pueden llegar a generar diferentes metodologías, diferentes métodos y en consecuencia diferentes formas de validación del conocimiento. Que en ese sentido, los aparatos llamados academia se hacen, pero brutalmente necesarios. Los métodos que yo uso a lo mejor no son los métodos de Mauricio, pero tenemos que ponerlos a dialogar. Y eso es lo que empieza a generar el tejido de academias sanas. Y que posteriormente la academia de rol pudiera derivar en otras formas particulares de academia. La academia de rol que trabaja sobre investigación para el desarrollo de juegos de rol. Academias de rol que trabajan sobre distintas formas de interacción en los jugadores a partir de estudios culturales, por ejemplo. Formas de percepción, formas de comercialización, formas de diseño de juegos, formas de discursividad de los juegos y pueden generar pequeñas academias a partir de ahí. Ahora, el problema que señalas, Master, creo que es vital. Esta condición por la cual los juegos, no solamente los juegos de rol, porque también le ha pasado en el caso de los videojuegos, que mucha gente en las academias tradicionales no los considera un fenómeno digno de convertirse en un objeto de estudio. Y creo que lo que hacemos a través también de las academias es eso, la construcción de objetos de estudio a partir de estos fenómenos. No porque sea una práctica que yo creo que ya no podemos llamar marginal, también tendremos que discutir eso, que no sean prácticas si quieren demasiado comunes o del hiper mainstream, no lo hace un fenómeno que sea fácilmente descartable, que no tenga un impacto en la cultura y que además involucre cientos, si no es que miles de personas en el planeta. Entonces, eso necesariamente puede convertirse en un objeto de estudio. No por los parámetros tradicionales. Tenemos que proponer cuáles serían esos parámetros por los cuales nuestras investigaciones de las diferentes líneas se pueden llevar a cabo, ¿no? Yo creo que lo dejamos ahí tantito. Okay, muchas gracias. Ya tenemos no solo una academia, sino varias academias, ¿no? Y eso es importante porque no hay una definición de juego de rol, así es que no tenemos que esperar que haya una teoría unificada del juego de rol, pero sí tenemos que ir golpeando los elementos. Eso me lleva a la segunda, ¿quién ganó? Mauricio. Entonces, Mauricio, primera pregunta, ¿eres un supervillano? Pues, como todos los que, bueno, al menos los que somos doctores aquí, creo que sí. Bien. El primer paso para ser un verdadero supervillano en este mundo es ser doctor, así que, pues sí. El Joker no estaría tan de acuerdo, pero no, eres del otro tipo de villano. Exacto, exacto. Ok, bien, la pregunta que me viene a la cabeza, por lo que dijo precisamente esta Blanca, es ¿qué implica que el rol sea un objeto de estudio en la universidad? Y te la hago a ti porque pertinentemente fuiste la persona que comenzó el movimiento de meter el juego de rol como estudio a la academia en México, ¿no?
Dale, por favor. Bueno, pues en realidad es algo muy relevante porque debemos entender primero que la universidad, cómo surge la universidad, ¿no? ¿Para qué está la universidad? ¿No? ¿Qué papel tiene en la sociedad? Y en realidad el nombre lo indica, universidad, trata de entender cosas del universo, ¿no? Trata de entender el universo lo más cercano posible en muchos sentidos, entender los fenómenos que están pasando en el universo y claro, lo hace a partir de, pues, de disciplinas, ¿no? Ya sea la física, la biología, las ciencias sociales, etcétera. Entonces, al tratar de entender el universo, y, pues tampoco lo puede hacer de todo, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que hay que entender? Pues hay que entender lo que está sucediendo, los fenómenos, como bien mencionaba Blanca, ¿no? Y el juego de rol se convierte en un fenómeno que además, pues antes de que se hiciera aquí en México, pues no lo habíamos hecho porque no había, somos la generación que creció con los juegos de rol, ¿no? Justamente, que surgen en el 74 y luego nosotros, pues hasta los 90 yo empecé a jugar, digo hasta los 90, pero en realidad pues yo era un niño de 13 años, ¿no? Entonces, y la generación anterior pues no había tenido como esa preocupación de verlo como un fenómeno, así como pasó de igual en algún momento con el cine, ¿no? El cine que era algo que pasaba hasta que a alguien se le ocurrió, este es un fenómeno que puede ser analizado, que puede ser estudiado, que puede llevarse a la academia desde ciertas perspectivas, ¿no? En mi caso, pues fue desde la perspectiva de la comunicación, pero puede ser desde muchas otras, ¿no? Como bien mencionaba Blanca también, desde los estudios culturales, etcétera, ¿no? Cada una de las disciplinas puede tener su propia visión de este objeto de estudio, pero es precisamente por eso, porque es un fenómeno que puede ser analizado, que puede ser revisado desde estas perspectivas y que en cierta medida tiene que ser analizado, porque, y además es no un deber, pero sí es una necesidad, ¿no? De entender porque es un fenómeno que está sucediendo justamente en un universo, a nuestro alrededor. Y eso de alguna manera nos sirve para dar respuesta a cómo están operando ciertas cosas en la sociedad, cómo están operando ciertas cuestiones a las cuales nosotros necesitamos darles cierto sentido también, ¿no? Y no solo eso, también cómo modificar, porque el para qué podemos decir, pues sí, la universidad está para entender el universo y ya se acabó. No, es también entenderlo para ver cuáles son sus complejidades y que eso nos permita también modificar ciertas cuestiones para mejorarnos como seres humanos, para mejorar como sociedad, como humanidad, ¿no? En cierto sentido, y por eso se vuelve necesario. Ahora, yo creo que no fue de gratis el hecho de que fuéramos como la primera generación que se preocupara por esto, y además fue parte de algo que yo creo que es como un movimiento global, ¿no? Porque además es curioso, o sea, fue más o menos en los mismos años en los que surgió en otros lados, ¿no? En el norte de Europa, en Estados Unidos también se empiezan a preocupar y más o menos en las mismas fechas en las que empezamos nosotros a movernos y a empezar a construir tanto el coloquio o yo incluso con la tesis, que no encontraba nada, además me sentía solito en el universo justamente de ahí, porque encontraba una que otra cosa. Y entonces yo creo que no fue de a gratis, fue justamente por esta cuestión de que nuestra generación se empezó a preocupar por este fenómeno, por tratar de entenderlo, por tratar de entender y también de ver cómo mejorar, ¿no? Cómo mejorar nuestra sociedad desde la perspectiva del juego de rol. Entonces, la importancia que tiene de observar este fenómeno, pues es brutal desde la academia, ¿no? Es brutal justamente por eso, por tratar de entender cómo está funcionando en una sociedad. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, me queda perfectamente claro que antes que nada es el conocimiento por el conocimiento en sí mismo. El director del CONACYT no estaría de acuerdo contigo, pero todos los demás estamos de acuerdo que de eso se trata. Bien, de aprender por seguir aprendiendo. Entonces, vámonos por el que llegó al final. Lo siento, mala destreza. Es nuestro buen amigo Miguel Ángel. Doctor, por favor, háblame del coloquio de estudios sobre juegos de rol. Y en particular quiero que me hable de su experiencia como ponente, porque usted ha sido ponente desde el 2016 y ha participado en cada uno de ellos, sea presencial o virtualmente. Y me recuerdo mucho, cuando estuvimos ahí, que como fue el primer coloquio, usted fue la primera persona que llegó, se sentó, tomó su paper, su artículo, y comenzó a leerlo como debe ser en un coloquio, como se acostumbra en un coloquio, cuando todos los demás, hasta ese momento, ninguno éramos realmente académicos, y entonces incluso te quedaste así pensando como, ok, bajaste el paper y dijiste, bueno, vamos a hacerlo a su manera. Entonces, háblanos precisamente de cómo se ha integrado el juego de rol en estos coloquios. Y muchas gracias, Jorge. Bueno,
Pues la idea del coloquio es generar un foro, un espacio en el cual se pueda discutir, ¿no?, las reflexiones acerca de los estudios de los juegos de rol, tanto desde un punto de vista completamente académico, ¿no?, que es lo que hemos estado comentando, como también aproximar a aquellos roleros, sobre todo, que tienen reflexiones respecto al juego de rol y quieren expresarlas, pero en un terreno en lo que puedan hacerlo con forma, ¿no?, en relación a lo que se ha dicho respecto a la academia, ¿no? Y entonces esto es muy importante, lo que señalaba Blanca del hecho de que hay en realidad academias y un caso pues es lo que sucedió, ¿no?, en ese coloquio cuando yo fui ponente, porque, por ejemplo, yo que tengo formación filosófica, ¿no?, acostumbramos en filosofía y ya actualmente hay críticas al respecto, a leer el artículo, ¿no?, a leer la ponencia, ¿no? Y esto tiene que ver porque en el caso de filosofía, ¿no?, muy particular, hay un aspecto científico, por decirlo de alguna manera, de la ponencia, ¿no?, en donde se está discutiendo un marco teórico en relación con cierta evidencia, pero también se acostumbraba a leer porque había un ejercicio artístico, ¿no?, creativo, una producción literaria en la cual se disfruta escuchar al ponente, ¿no? Entonces, obviamente hay muchas áreas, por ejemplo, del otro lado, por ejemplo, en física, en donde pues ahí lo que uno hace es presentar una diapositiva y exponer curvas y datos, ¿no? Porque esa es la parte relevante. Entonces, hay muchísimas maneras de presentar esto, ¿no? Y entonces, la idea del coloquio es, ¿no?, ha sido dar, ¿no?, un espacio para que todas esas diferentes perspectivas puedan entrar en colaboración, puedan entrar en comunicación, ¿no? Entonces, ese ha sido el objetivo del coloquio, generar un espacio, ¿no?, para poder dialogar. Y entonces, regresando un poco, ¿no?, a lo que decían Blanca y Mauricio, me gustaría agregar que la cuestión con los juegos de rol y la cuestión en la academia en general es que nosotros tenemos fenómenos, como decía Mauricio, ¿no? Lo que es fenómeno viene de lo que se nos aparece, ¿no? Entonces, los fenómenos no solo son algo que se nos aparece desde el punto de vista intelectual, sino que vivimos también con ellos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la física, tenemos la gravedad, el cielo, los movimientos de los astros, y esto tiene impacto sobre nuestra vida. No porque si saltamos caemos, ¿no?, sino porque el movimiento de los astros, por ejemplo, ha gobernado la agricultura, los calendarios, etcétera, ¿no? Entonces, ante la aparición de un fenómeno, hay un paso a que el fenómeno se convierta en objeto de estudio. Esto es, en tratar de delimitarlo. Hay una exigencia en nuestra vida por hacer inteligibles esas cosas que se aparecen en la sociedad, que se aparecen en la naturaleza. Y el caso de los juegos de rol, como mencionaba Mauricio, no es la excepción, ¿no? Los juegos de rol empezaron a ganar tracción. Muchos de nosotros, nuestra vida, ¿no?, ha estado dirigida por la presencia de los juegos de rol, y entonces aparece esta exigencia de hacerlos inteligibles, ¿no? Y entonces, digamos, a modo un poco de resumen de todo lo que ha dicho, de lo que han dicho Blanca y Mauricio, yo creo que las palabras de Kant a mí me resonan mucho, ¿no? Soy bastante kantiano, porque Kant, digamos, se dice que inaugura la antropología filosófica con 3 preguntas, ¿no? Y estas 3 preguntas son, ¿qué podemos saber? ¿Qué debemos hacer? ¿Y qué nos cabe esperar? ¿No? Y entonces, estas preguntas están siempre girando en torno a la academia, ¿no? Es lo que debemos saber sobre los fenómenos, y esto ocurre en los juegos de rol, ¿no? Queremos saber qué son, queremos saber qué hacer en relación con ellos, y queremos saber qué más se puede hacer con ellos, ¿no?, qué nos puede dictar en el futuro. Y entonces el coloquio de juegos de rol es una gran oportunidad en ese sentido, porque el objetivo es que se escuchen las voces, que se aproximen a una formalidad que sea inteligible para todos, y que se vayan respondiendo a las exigencias tanto vitales como personales y universales que puedan haber, ¿no?, respecto a los coloquios. Respecto al tema, perdón. Ok, muchas gracias. Por favor, Blanca. Nada más rapidísimo una acotación. Creo que algo que tanto Miguel como Mauricio no mencionaron, y lo cierto es que el coloquio sí lo cumple, es que a pesar de que ha tenido el marco de celebración pues dentro de la institución universitaria, lo cierto es que las academias no solamente están circunscritas al ámbito académico entendido como espacio educativo. La verdad es que mucha de la producción de conocimiento alrededor de los juegos de rol se da en las mesas, en las ligas y en los foros. Y ese tipo de conocimiento también es perfectamente válido. Entonces, en ese sentido,
la Academia de Juegos de Rol, que considero yo, esa es mi percepción, y que lo ha hecho en la práctica, según yo, es muy flexible en tanto reconocer otros entornos que no sean necesariamente la universidad para producir conocimiento al respecto del fenómeno. Okay. Muchas gracias. Una aclaración muy pertinente, precisamente porque durante años se ha tomado la inteligencia rolera como un oxímoron, pero es bueno saber que se está defendiendo la idea de que se pueden aprender cosas de manera práctica, y sin embargo, eso me lleva a la siguiente pregunta, Blanca, que va precisamente para ti, que es el rigor metodológico. Me gustaría que pudieras explicarnos, para los que somos un poco apartados de este proceso, cómo funciona el proceso de aceptación de ponencias, publicaciones, el llamado doble ciego y el peer review, para que podamos entenderlo. Por favor. La condición de checar qué onda con el aparato metodológico tiene que ver con también una cuestión de sistematización de lo que nos están presentando. Entonces, normalmente vamos a partir de, bueno, tú que estás observando, desde dónde has elaborado una pregunta de investigación, tienes una probable respuesta, desde dónde planeas contestar. Cuestión de estructuración, digamos, muy elemental. ¿Por qué se han utilizado mecanismos como la revisión por pares y ciegos, además? Para que no haya una condición de validación en función de que hay un principio de autoridad, por ejemplo. Porque lo dijo Mauricio, a fuerzas está bien, no necesariamente, ¿no? O sea, sí seremos los doctores del mal y la mafia de la ciencia y lo que quieras, pero algún día, el día que presentemos una estupidez hecha con las patas o que de plano estamos delirando, si la cosa es transparente y el aparato funciona sobre una condición de integridad y de ética, tiene que batear la propuesta. Ahora, ¿esos aparatos para qué nos sirven? Para que también podamos tener lecturas desde otras perspectivas que no sean nada más las nuestras, porque ese es un vicio que ocurre dentro de las academias. Vaya, de tanto que estamos dialogando los mismos, porque además tampoco son academias tan grandes, ya le agarras la onda a tu cuate, entonces ya no necesitas ni siquiera plantearlo claramente para que tú ya entiendas dónde está trabajando. Pero necesitamos la mirada externa para, bueno, y desde afuera sí se alcanza a ver, sí se entendió, ya de plano estamos bien oscuros o qué onda. Eso nos nutre. Así como miras de no solamente otros que están investigando también juegos, sino de otras disciplinas que a lo mejor sus fenómenos son distintos, que pueden decir, bueno, es que yo con la mirada distinta puedo ver esto, ¿no? Puedo ver lo otro. Entonces esos dictámenes suelen ser muy nutritivos en general para el aparato. Por eso se lleva a cabo. En Devour lo hacemos también. Cosas que también tenemos que considerar a la hora de los dictámenes. Bueno, lo que están trabajando es algo que ya se trabajó mucho, ¿no? Bueno, sí, pero a lo mejor están ofreciendo una arista que no habíamos visto. Se vale. Al revés, esto sí es un fenómeno emergente y apenas es exploratorio y bueno, se vale. Cuando normalmente llega a presentarse algún problema, suele ser cuando ya me estás diciendo algo que todos han dicho y no me estás aportando nada. Ahora sí que ¿para qué queremos la versión número 1000 de algo que ya dijo todo el mundo? Bueno, si me la vas a refutar, si me la vas a cambiar, sabes que todo el mundo ha dicho esto, pero no vieron esto, se vale. Por eso sí necesitamos, si bien son nutritivas las miradas de otro lado, que gente que esté por lo menos en contacto con el estado de arte, los estudios de los Game Studies, sepa, bueno, cuál es en dónde estamos, ¿no? Esto ya se vio, no se ha visto, esto sí es una cosa rarísima, o bueno, esto que se ha aplicado en todos lados no se aplicó en México, por ejemplo, o sea, estudios sobre jugadores mexicanos tenemos en realidad muy pocos, que no es la condición de los países anglosajones, y entonces ahí estamos viendo el aporte de discutir ciertos temas, ¿no? Por ahí debe de ir. Y eso pues mantiene también una academia sana. Por eso es necesario estar variando también las personas que están participando como árbitros. Okay. Entonces, quiere decir que el rigor metodológico no pretende excluir a las personas, sino pretende dar una forma muy clara en la que puedan, de alguna manera, equilibrar la balanza con otras personas que están estudiando algo diferente, que de momento puede parecer que es contrario, cuando en realidad podría ser paralelo, o como lo dijiste, una arista, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta entonces sería para Mauricio.
en este tenor, es decir, ahora que ya vimos los efectos de lo que estudiar, estos estudios, algunos de ellos empíricos y otros muy metodológicamente rigurosos, hablemos de Lanzando los Dados. Lanzando los Dados es esta publicación que se hizo, bueno, se llama Lanzando los Dados, fue una publicación que hizo precisamente Mauricio, o más bien fue el editor de la publicación, y que tiene que ver con todos los artículos que salieron, que se presentaron en el primer coloquio en la Ibero en 2016. Entonces, ¿qué te parece si nos hablas de Lanzando los Dados, las dificultades y el precedente que asienta? Pues es una pregunta muy interesante por el hecho de que justamente, pues mencionaba hace rato en mi primera participación, que justamente no es que estamos solos en esta onda, ¿no? O sea, ya hay como ciertos antecedentes, se ven ya hay grupos en el norte de Europa, en Estados Unidos, que empiezan como a preocuparse por esto, y justamente, pues el coloquio que surge en el 2016 en la Universidad Iberoamericana, pues cuando lo organizamos, desde la misma Ibero, me presentaron la propuesta de, oye, no podemos editar ponencias, digo, no podemos editar memorias de congreso, pero podemos editar un libro que sea con artículos, entonces tendrá que pasar por este dictamen doble ciego de nuevo, ¿no? Ya habían pasado por un dictamen para poder presentarse como ponencia, al menos el abstract, al menos el tema que fuera pertinente, que tuviera sentido, que además aportara algo. Ya habían pasado por por esa primera revisión, y entonces ahí me dijeron, pues tendrás que volverles a pedir sus ponencias ya completas y que pasen por una segunda revisión por pares, ¿no? Y bueno, fue mi primera experiencia además coordinando algo así, ¿no? Coordinando un libro. Y fueron también por esa razón muchos los autores, porque fueron casi todas las ponencias las que pasaron. Digo casi porque sí hubo una que otra que no pasó por ese filtro de calidad, ¿no? Al momento de hacer la evaluación por pares. Y pues bueno, también la Ibero me pedía como una cuestión de calidad, no solo por la evaluación, sino también por una cuestión académica formal de ellos. Tenían como ciertos requisitos, entonces también hubo un par que no pasaron. Pero en su mayoría, digamos, el 90% de las ponencias pasaron, ¿no? Pasaron, y fue algo que para mí fue muy interesante, porque además se logra sacar, porque la Ibero tiene un retraso editorial tremendo, entonces se logra sacar hasta el 2020. Pero para ese momento ya había libros de otros lados, ¿no? Ya había también un libro de Estados Unidos editado por Routledge, justamente, de varios académicos de diferentes disciplinas. Digamos que es algo parecido a Lanzando los Dados. 2018 fue, ¿no? 2018, justamente. Ya existía, que además surge también a partir del journal en el norte de Europa, que también pretendía como esta cuestión de ser entre coloquio y journal y demás, un tanto inestable porque de repente publicaban, de repente no. eh, Cae ahí, ¿no? Cae ahí como la escuela, digamos, anglosajona, digamos, ¿no? Ya si lo podemos definir como por escuela, sería como la escuela anglosajona. Y entonces, al momento en el que surge Lanzando los Dados, es como el primer paso para definir también, o definirnos como la escuela latinoamericana, ¿no? La escuela no tanto mexicana, sino latinoamericana, aunque surge en México, pues ha tenido impacto en otros lados, porque me han preguntado desde Perú, Argentina, España, incluso Estados Unidos, ¿no? De cómo consigo el libro, ¿no? Cómo podemos dialogar con ustedes, ¿no? Y creo que ese es el primer paso, y esa es la relevancia de Lanzando los Dados, de que nos pone ahora sí que en el ojo del huracán, en el centro de la discusión, como escuela latinoamericana, sobre este fenómeno de qué es el juego de rol, y que además es el paso para poder entablar estas discusiones, ¿no? Como mencionaba Blanca justo al principio, ¿no? De, pues, a ver qué hizo el otro, aunque no sea la misma metodología, aunque no sean los mismos resultados, aunque no sea lo mismo que estamos haciendo, vamos a ponerlo en diálogo, porque de ahí van a salir cosas. Entonces, ese es el primer paso, ¿no? Que lanzar los dados de alguna manera lo cubre, y que además, pues sí fue difícil en su momento sacar el libro
no solo por este segundo proceso del dictamen doble ciego, sino también por una cuestión de que en principio pues no había publicaciones académicas sobre juegos de rol académicas, ¿no? Entonces convencer un poco a la Ibero, aunque surgió de la misma idea de la Ibero, convencer al comité editorial de comunicación también tenía como su complejidad, ¿no? Su complejidad en el sentido de que, bueno, porque es un objeto de estudio y de alguna manera funcionó el hecho de que yo estuviera estudiando ahí el doctorado porque era mi objeto de estudio, entonces era decir, a ver, si no lo validas, no validas mi objeto de estudio como estudiante de doctorado, pues tampoco podrías validar el otro, ¿no? Entonces estarías anulando a un estudiante con un objeto de estudio. Y afortunadamente se dieron cuenta de que sí es un objeto pertinente. Estuvo bien defendida esa parte por parte de los que hicimos ese primer coloquio, de argumentar, a ver, es importante hacer el coloquio por esto, pero también es importante las memorias que después que se convirtieron en artículos, ¿no? Formalmente. De hecho, yo diría que en realidad no son formalmente memorias, sino, aunque de alguna manera lo son, porque en realidad sí son artículos que pasaron por ese proceso como tal, ¿no? Entonces sí, y de hecho a la Ibero no le gusta tampoco la idea que les digamos memorias justamente por eso, ¿no? Porque ellos tienen prohibido incluso publicar memorias, ¿no? Entonces va por ahí el asunto. Y pues listo. Ok, muchas gracias. De hecho, fíjate que eso confunde un poco. La mayoría de los roleros tienen la percepción de que todo esto que se está haciendo nada más es como que un grupo de amigos muy a la usanza de los roleros de nos ponemos un nuevo nombre, de que sea genérico, que lleve dragones y que lleve dados, y entonces decidimos hacer esto. Tienen muy marcada la idea de que, pues básicamente somos nosotros jugando a la bolita, cuando en realidad, por lo que estoy escuchando, esto ya es, de hecho, una parte importante de los objetos de estudio de universidades. El coloquio ha participado en la Universidad Iberoamericana, ha participado en el TEC de Monterrey en 2 ocasiones, en el campus Santa Fe y en el campus Puebla, y también acaba de estar en la Universidad de Mexicali, ¿no? Autónoma de Mexicali. Y en la UAM Entonces, Coajimalpa. perdón, y discúlpenme, es que va al final, recuerden, Universidad Sí. Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Entonces, y pronto va a estar en el quinto año, bueno, el quinto coloquio, va a estar alojado nada más y nada menos que en la Universidad Autónoma de Yucatán, ¿no? Entonces, bueno, viendo este panorama, ¿qué les puedes decir, así muy someramente, qué les puedes decir respecto de la importancia que es de que aporten, aunque de primer momento pudieran no pasar el filtro, ya vimos que ya hay un filtro, ¿qué es la importancia de que las personas, los jugadores de rol de a piso, decidan intentarlo y aportar algo? ¿Qué podrías así decirles muy someramente? Creo que lo que se avienten a hacerlo. O sea, es que el problema, en realidad, es que pareciera que esto es una onda excluyente, ¿no? Pero en realidad no es así. Mi invitación, digo, como académico, mi invitación siempre va a ser, pues sigan estudiando, fórmense en la academia, pero eso para una cuestión de que generar su propio conocimiento y desarrollo personal, por supuesto. Eh, pero de alguna manera sí te ayuda. O sea, el hecho de que estudies una licenciatura, una maestría, algo, te ayuda a poder entender justamente este rigor metodológico del que hablaba Blanca, ¿no? O sea, no es la única forma, me queda claro. No es la única forma. O sea, alguien que está en la prepa o que incluso ni siquiera ha hecho la prepa lo puede entender y lo puede hacer, claro que sí, pero sí te ayuda mucho. Sí te ayuda mucho porque justamente la universidad opera bajo esos términos, ¿no? Entonces es por ahí el asunto. Ahora, lo que yo les diría pues es anímense a hacerlo, ¿no? Anímense a investigar, anímense a observar. A mí lo que me decían, por ejemplo, en el TEC justamente ahí de una manera medio tramposa, pero funcionaba, es que yo no tengo ahorita tesis dirigidas, ¿no? Y para poder crecer en CONACYT necesito tesis dirigidas. Y les decía, oigan, ya formo parte de esta academia, estoy en el SNI, esto, aquello, pues denme una tesis, ¿no? Y me decían, bueno, pues es que eso todavía no, tienes que crecer más, o sea, tienes que formar parte de esto, sí, pero además estar contratado de tal forma, esto, aquello, y con trabas, ¿no? Pero me dijo uno de ellos, bueno, existe una posibilidad, tráete amigos que les guste el juego de rol a estudiar una maestría o un doctorado y los doctoramos con tu tema, ¿no? Entonces yo dije, va, pues se vale, ¿no? O sea, tiene también sentido. Entonces, pero anímense a hacerlo, o sea, el asunto es dar ese primer paso, aunque fallen. Además, la academia tiene algo muy interesante, que también es rudo, la verdad es que es algo rudo, pero ya una vez que te acostumbras,
tiene sentido y la verdad es que es gratificante porque creces. Y es esta cuestión de que en realidad tú tu trabajo lo pones a que lo vean los pares, a que lo vean los demás, y entonces va a ser criticado. Y va a ser criticado a veces de una forma brutal. Uno que ya está en la academia, pues está acostumbrado, ¿no? De decir, bueno, sí, me tiraron mi trabajo y la verdad me destrozaron y pues ni modo, ¿no? Y al principio puede ser fuerte y la verdad es que es fuerte, pero tienes que seguir avanzando. O sea, y es de a ver, ¿en qué me dijeron que estoy mal y por qué estoy mal? Y entonces eso te hace crecer, te hace entender los errores que cometiste, entender los errores en la cuestión metodológica o en la cuestión teórica o en la cuestión que haya sido, o incluso hasta de presentación puede ser porque también pasa. Y entonces dices, para la siguiente ya no cometo este error, ya me voy por como debe ser, y entonces creces, aprendes, desarrollas el tema además, contribuyes a que los demás también aprendan de alguna manera, porque también el hecho de que uno diga, bueno, no estoy en la academia, pero no estoy en la universidad, pero quiero presentar tal tema, pues así también a nosotros, de alguna manera, es de, mira, este tema está súper interesante y yo no lo había visto, ¿no? O sea, también contribuyen a eso, o sea, desde cualquier ámbito se contribuye, ¿no? Así que ese sería mi mensaje, háganlo, atrévanse. Y creo que alzaron la mano. Ok, muchas gracias. Dame un segundo, Blanca, nada más. Deja continúo con esta y voy a esa y a una pregunta que está en el chat. Y me voy precisamente con Miguel, porque ya hicimos esta vuelta, ¿no? Es decir, ya hablamos de cómo ingresó a la academia, ya hablamos cómo se volvió, bueno, como ya fenómeno, como ya de repente empezó a agarrar fuerza y envergadura, y de repente ya estamos hablando de que lleva 5 años esto, que no nació ayer, que no se les ocurrió hace 10 minutos, sino que es algo que se ha venido haciendo. Y entonces es muy importante en tu nuevo papel de presidente de la Red de Investigadores de Juegos de Rol, felicidades por cierto, me gustaría que nos hables ahora de la red Honor. y nos puedas explicar un poco la estructura y los objetivos. Ok, perfecto. Entonces yo creo que para ese fin y me conviene compartir, ¿no? brevemente unas diapositivas para ayudar visualmente a todos. A ver si puedo compartirlas, ¿no? Algo breve. ¿Sí lo pueden ver todos? Perfecto, ¿no? Entonces, bueno, pues esto lo vuelvo a saltar y aquí vamos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, el objetivo de la red, ¿no? Como decíamos, empezamos con los coloquios, ¿no? Antes de la red de investigadores de juegos de rol, que se está constituyendo y consolidando en estos momentos, empezamos en el 2016 con el coloquio de estudios de juegos de rol, ¿no? Como un primer movimiento para reunir y averiguar quiénes estaban interesados en estudios de juegos de rol o qué roleros querían acercarse a la academia y expresarlo, ¿no? Y fue muy gratificante desde el 2016. Entonces, podemos decir que la red tiene dos objetivos muy generales, ¿no? Uno es del lado de la academia, en relación con lo que decía Mauricio, ¿no? O sea, fomentar el desarrollo de los estudios sobre juegos de rol en México. Ese es el primero y el original, ¿no? Y como digo abajo, ¿no? Recientemente esto, la participación que hemos tenido, ¿no? En el último coloquio, ¿no? El interés que han mostrado nuestros colegas en Iberoamérica, pues ahora esto incluye también, ¿no? Acoplarnos con el esfuerzo iberoamericano, ¿no? Y entonces esto implica que para el punto de vista académico, ¿no? Lo que se requiere, digamos, en la producción académica, pues impulsar la elaboración de material académico, ¿no? Es decir, textos de investigación, la formación de redes de colaboración que estimulen el intercambio entre los investigadores de estos temas de estudios y hacerlos progresar, ¿no? Y también en conexión con otras áreas, ¿no? O sea, no es exclusivo, sino que el conocimiento que se puede desarrollar en los juegos de rol obviamente va a tener repercusiones y enriquecer otras áreas también, ¿no? Y el segundo objetivo es de parte de los roleros, porque somos roleros y también jugamos, y como decía Blanca, el conocimiento práctico está ahí, ¿no? O sea, seguimos jugando, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el otro objetivo es promover las actividades que permitan a la comunidad de jugadores de rol acercarse a la academia, ¿no? Y esta mesa, pues, es parte de ese esfuerzo, ¿no? Y el objetivo aquí es enriquecer la práctica, la creación y la reflexión sobre los juegos de rol, ¿no? Y entonces aquí voy a retomar brevemente algo que comentaba Mauricio respecto a tu pregunta anterior, Jorge, que era ¿por qué, no? ¿Por qué los jugadores de rol, no? La comunidad rolera tendría un interés, ¿no? En acercarse a nosotros, ¿no? Y a lo que estamos haciendo. Y ahí déjenme comentar un concepto filosófico, ¿no? Usualmente me pierdo con todo esto, pero ¿qué es el de idea estética? Entonces, una idea estética es un tipo específico de idea que tiene la capacidad de motivar muchas más ideas, de conectarnos con otras cosas, ¿no? Entonces, no todas las ideas tienen estas características, pero este tipo de ideas hace que florezcan más ideas, ¿no? Que abunden, ¿no? Que haya una plenitud. Y entonces, gran parte de los beneficios de la academia, ¿no? Una vez
que se pasa por estos filtros duros, ¿no? que habla Mauricio, es la posibilidad de tener nuevas ideas y de enfrentarse con cosas, como decía Mauricio, que uno no esperaría, ¿no? O cosas que nunca había pensado. Y entonces la academia en ese sentido favorece la sistematización, ¿no? Y el acopio de conocimiento que pueda generar muchas más ideas, y de eso se trata la colaboración, ¿no? Entonces, simplemente, ¿no? A todos como roleros nos ha pasado que uno está acostumbrado en su nicho a un tipo de juego, ¿no? Ya sea Dungeons and Dragons, ¿no? O Mundo de la Oscuridad, Call of Cthulhu, etcétera. Un tipo de juego y sistema. Y, por ejemplo, para los que hemos en algún momento hemos estado interesados en el diseño de juegos de rol, es muy claro que cuando uno revisa otros sistemas, revisa otros géneros, surgen un montón de ideas, ¿no? De cómo puede uno conseguir lo que uno quiere para ese juego en particular que uno tiene en mente, ¿no? Entonces, yo, como decía Mauricio, yo invito a los roleros a que se acerquen a nosotros porque algo similar va a ocurrir con las ideas académicas, ¿ok? No se trata de imponer un discurso, todo lo contrario, se trata de explorar discursos y que estos discursos enriquezcan, como dice en la diapositiva, ¿no? Tanto la práctica del rol como la creación, el diseño de los juegos de rol y la reflexión al respecto, ¿no? Y finalmente, o sea, a nosotros nuestro interés no es meramente de producción académica, ¿no? Sino también que en la interrelación con los jugadores de rol podemos explorar fenómenos diferentes, podemos explorar los fenómenos y podemos preguntarnos cosas desde nuestra disciplina al observar la práctica de los juegos de rol, al conocer la experiencia de los jugadores, porque nosotros somos unos jugadores y tenemos una experiencia, ¿no? Nuestras mesas o las mesas finitas que tenemos, ¿no? Entonces podemos enriquecer nuestro conocimiento y entonces establecer este camino, ¿no? De ida y vuelta en el que el rolero, que no es académico, se enriquece con nuevas ideas y nosotros nos enriquecemos con nuevas experiencias que no tenemos al alcance, ¿no? Bien, muchas gracias, doctor. Bueno, justamente por lo que acabas de decir, creo que es importante darle su lugar a haber ganado la iniciativa. Entonces, voy a terminar con Blanca esta sección de preguntas, nada más para que termine de esta manera. Y voy a hacerlo de esta manera precisamente porque ustedes no lo saben, pero ahí en la Guamas Capozalco, atrás del edificio T, si te internas demasiado, llegas a lugares, ¿no? Y si vas muy noche, a menudo sale una como niebla y varias personas han terminado en Silent Hill. Los que han terminado en Silent Hill, la mayoría de ellos de diseño, de CBI, no sé por qué, no me pregunten por qué, los del CBI, pues no regresan porque son del CBI, nadie los va a buscar, ¿va? Pero los que son de CIAD, ¿no? Los que son de CIAD dicen que en vez de Pyramid Head, ¿no? En vez del cabeza de pirámide, se aparece Blanca, ¿no? Se aparece Blanca y trae un discurso muy claro y específico. Y precisamente en eso quiero preguntarte, tus participaciones en los coloquios, además de que ya fuiste también, ¿cómo se llama? Ya fuiste, ay, se me acaba de ir el nombre, cuando revisa, ya fuiste parte de la dictaminadora, también fuiste ya ponente. Y tú llevas, cuando hablamos de juegos de rol, nosotros todos estamos hablando de lo mismo, Dungeons and Dragons, Vampiro y demás, pero tú llevas un poco la extensión de la palabra juegos de rol a todo lo que rol implica, específicamente porque pues a eso te dedicas, psicología del juego, juego y sociedad, narrativa, creación de personajes. Entonces, me gustaría que nos hables de eso. ¿Qué sucede aquí? Estas propuestas de juego de rol, de todo lo demás que significa juego de rol, ¿amplían el conocimiento a la manera de universo, como lo dijo Mauricio? ¿O simple y sencillamente estamos hablando de que eventualmente va a madurar y se va a convertir en una nueva academia especializada? Cuéntanos, Blanca. Ahora sí que iba a hacer un comentario antes, pero va de la mano con esa pregunta. Yo creo que lo amplía y lo hemos visto en los coloquios. Del primer coloquio que expone un profe de secundaria, que no tienen presupuesto para tener un buen laboratorio, es un profe de química y arma un juego de rol. Todavía no lo supero, o sea, creo que ha sido de lo más memorable de todo el coloquio. O sea, Pedro. El señor Noya, que o sea, háganle una escultura y pónganle su nombre a la escuela. Que puedes aplicar los juegos de rol para enseñar química y que está obteniendo los mismos resultados que si tuvieran un laboratorio, eso te prometo que no lo publicó en ningún momento White Wolf. Entonces, la manera convencional o digamos la manera oficial donde pues, tenemos los libros y están impresos y qué cosa más bella y que nuestros dados, etcétera,
Esa es una posibilidad, pero creo que es un espacio que ha permitido la oportunidad de ver manifestaciones de otro tipo. Esa, la del el coloquio de Puebla, los chicos que armaban mesas de rol con personas en presidios, entonces, órale, y que la manera de asimilar reglas permitía dar un orden, una expectativa y una certeza, y que permitía a todos, me encantó el comentario que hicieron estos chicos, jamás se nos ha perdido un dado. Órale, y dicen, muchos de estos han delinquido de unas maneras tremendas, y ni un solo dado perdido, ¿no? Estamos viendo entonces potencialidades del juego que a lo mejor en su modalidad para el mercado, que es hermosa, no se habrían contemplado. Y creo que eso abre otras posibilidades. Pero muchos de esas experiencias no las vas a encontrar propiamente dentro del aparato universitario, si ahí restringimos la academia, sino en los testimoniales de las personas que están armando las partidas de juegos de rol. Y en ese sentido, ahora sí que con que lo estructuren, esa experiencia es súper valiosa, porque son los testimoniales de los jugadores y de cómo se está llevando a cabo el fenómeno en este país. Entonces, en ese sentido, mis compañeros, en la invitación de, pues, ahora sí que se entienda lo que nos quieren exponer, porque su experiencia es súper valiosa, y no tienes que ser un doctor para ello. Esa experiencia nos da, no solamente en el aparato académico, sino a otras personas que están buscando cuestiones de alfabetización, por ejemplo, lo que está haciendo Medardo con Rol a Fondo. A ver, espérate, o sea, no necesitas meter una escuela ahí. Eso está armando el fenómeno, está dando un aporte social, educativo, y de eso nos pueden venir a hablar. Esos testimoniales nos ayudan mucho, porque además, más allá de que yo me haya dedicado a los análisis narratológicos, todo eso, creo que estas experiencias donde el rol ayudó a mejorar la vida de otros seres humanos son infinitamente más valiosas. Y de repente te prometo que no me lo encuentro en una junta de consejo. Eso está en el mundo. Entonces, si se nos acercan, eso aporta de una manera riquísima. Que entonces podemos pensar incluso otras líneas, ¿no? Ya no los metes en los aparatos analíticos, no en los aparatos históricos. ¿Qué pasa si abrimos un espacio testimonial? Órale, ven, habla de tu experiencia y qué aportó y qué aprendiste y por qué recomiendas a otros grupos jugar así. Y si se puede aplicar en otros contextos. Eso es valiosísimo. Y creo que es algo que no es difícil para el aparato de investigación sobre juegos de rol tener. Y eso hace que si estamos pensando que finalmente una academia diversa, inter y transdisciplinaria se nutra de una manera brutal, como otras academias desgraciadamente no pueden ser. Nosotros tenemos ahí una súper oportunidad. Muchas gracias. Qué maravilla saber. A veces el juego de rol es algo tan personal, tan íntimo, que normalmente lo acostumbramos defender de los demás, ¿no? Sentimos que todos los demás lo están agrediendo de la única manera que conocemos. Entonces, la primera revelación es cuando aprendes a jugar con alguien más, cuando te das cuenta que otros juegan a otra manera y que está bien. Y la siguiente es cuando te das cuenta que otros pueden opinar diferente que tú, que es una revelación importante dentro del juego de rol. Entonces, para los que me conocen, he sido sumamente vocal en mantener el juego de rol separado de casi cualquier cosa, pero mi acercamiento al coloquio, igual que a la RIJR, igual que el de ellos, me ha obligado por las buenas a darme cuenta que efectivamente multidisciplinaridad no es una palabra que se usa para que se escuche bonita, sino es una palabra que verdaderamente engloba que estamos trayendo conocimientos de otros lados para nutrir nuestras propias habilidades y capacidades, ¿no? En ese tenor, para cerrar un poco lo que ha sucedido, tengo dos preguntas aquí en el chat. Me gustaría leerles la primera y que me ayuden a contestarla entre los tres. Y la segunda es especializada, ¿de acuerdo? Entonces, la primera es de Marcos Cabo Bianco, que es precisamente uno de los ponentes de la última, la última reunión del coloquio, y dice: ¿podrían dar su opinión respecto a los juegos de rol, sobre todo la atención a sus diseños de reglas, como laboratorio de prácticas académicas, especialmente en tanto podría colaborar en la observación de las metafilosofías de fondo en distintas áreas académicas, aplicadas a objetos de estudio específicos propios de la historia, literatura, filosofía? Pienso en el juego mencionado basado en dinámicas a la Darwin, de Mace,
que bien podría llevar a reflexionar sobre el organicismo y evolucionismo de fondo buena parte de la academia, ¿no? Obviamente cuando yo dije lo de Maze, habla específicamente de su marketing, ¿no? Bueno, su marketing, porque es un juego sumamente violento, es un juego de Maze, entras y inmediatamente caes, el objetivo del juego es caer, para que puedas sentir que aquellos que llegan a algún lado verdaderamente se lo ganaron. Entonces el comentario darwinista fue mea culpa, pero sí hay un componente de fondo. Entonces voy a comenzar con Miguel. Miguel, por favor. Sí, yo creo que es excelente la pregunta que hizo Marcos, ¿no? Y que va en relación a lo que comentaba hace un momento, ¿no? Y ya hemos estado diciendo, o sea, hay mucha experiencia en la comunidad rolera que legítimamente cada quien la tiene en su mesa, ¿no? Porque es un proceso íntimo, digamos, ¿no? O sea, finalmente es una actividad lúdica y libre, cada quien está jugando, ¿no? Pero desde el punto de vista académico es una gran oportunidad para explorar una plétora de experiencias distintas, ¿no? A mí en el último coloquio me pareció muy revelador muy reveladora una ponencia que hablaba en particular de los juegos de rol apocalípticos, ¿no? Y entonces cómo eso dio pie a hablar del apocalipsis y reflexionar, en este caso, ¿no? De esta ponencia filosóficamente sobre lo que significa el apocalipsis para la época moderna, ¿no? Y entonces cómo el juego de rol apocalíptico permite desahogar, ¿no? Y expresar esas cosas que, digamos, todos tenemos, ¿no? Y eso por un lado, pero como menciona Marcos, ¿no? O sea, hay toda, ¿no? Una oportunidad en potencia para explorar temas históricos, para explorar temas literarios, etcétera, ¿no? O sea, el hecho de que haya tantos juegos de rol ucrónicos, ¿no? Nos da esa oportunidad de preguntarnos por qué hay juegos de rol ucrónicos, por qué es una necesidad, y también al mismo tiempo, una vez que se practica, ¿no? ¿Cómo ocurre, ¿no? Y ahí reconocer muchísimos fenómenos en este espectro multidisciplinario de los juegos de rol. Ok, muchas gracias. Entonces, la siguiente persona sería ¿Puedo Mauricio. señalar una cosa? Ah, sí, por supuesto, Marcos. Es solo porque es tan interesante, además de los agradecimientos por haber participado y ahora tal vez haberme situado acá en la categoría de mesa redonda, me siento sumamente nutrido de todas las reflexiones que se están dando. Sé que, Master, mencionaste al principio que es un tema harto espinoso que probablemente dé para otra mesa, la cuestión y la discusión que presenta el intentar definir el juego de rol. Pero dado que acá se está hablando de juego de rol y de academia, me imagino que incluso Miguel, del lado de la filosofía, y todos ustedes que tienen un rigor analítico fuerte, estarán de acuerdo de que es importante buscar un denominador común entre academia y juego de rol. Y cuando uno busca denominador común para prácticas tan diferentes, es posible que uno tenga que retroceder a cuestiones que todos aceptarían. Yo diría 3 palabras al respecto, que es conversación con reglas. Ahora, eso se aplica a otras cosas también, pero en particular, en la cuestión del juego de rol y en la academia, puede haber una reflexión acerca de esas reglas. Digo, yo soy de historia, ¿no? Doy clases, investigo, trabajo también en narratología, en ese cruce. Y uno tiene que reflexionar a la hora de decidir cuál es el objeto de estudio y validar las evidencias que presenta. Y el objetivo general de la academia suele ser, en cada una de sus áreas, con sus reglas, su lenguaje, producir conocimiento, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, lo que se habla de producir conocimiento histórico. Ustedes saben que eso va cambiando, no es lo mismo la época, no sé, del procesualismo, ahora las épocas postprocesualismo, luego del giro lingüístico, las reflexiones que se hacen, pero siempre hay una especie de juego también en la academia, de que es cómo presentamos, cómo validamos algo como evidencia, bajo qué reglas y qué suposiciones hay detrás. De ahí que yo hablaba algo que tal vez vos, Miguel, no sé si conocés los trabajos de Stephen Pepper sobre metafilosofía, que también hay veces que hay campos amplios, como el organicismo, el mecanicismo, el formismo, incluso el contextualismo actual, en donde se puede reflexionar además qué es lo que está detrás. Recién tal vez yo la erré con la de Darwin, pero Dungeons and Dragons fue hecho por protestantes, digo, estoy también, y hablando de trabajos que han discutido acerca de por qué la evolución y la importancia del oro en los principios. Pero la academia se puede nutrir también de lo que hace el juego de rol, que no siempre hace la academia, que es reflexionar sobre los parámetros que señalan qué elementos son permitidos dentro del discurso aceptado. Y que incluso tienen que ver después con algo que ustedes hicieron, y a mí me encanta cómo lo hicieron, y me sentí muy como contento de ser aceptado y ver que también no todo fue aceptado, que es cuáles son los criterios para validar algo, para presentarse en una mesa común y discutir.
Entonces, ahí aparece una cantidad de cosas en donde la verdad que los felicito, me quiero sumar, quiero seguir todo esto, porque he tenido unas pequeñas prácticas en la Universidad de Buenos Aires donde doy clases, y no es sencillo, pero pasan cosas. O sea, por lo menos tanto los alumnos como los docentes a veces dicen, ¿de dónde sacaste esto de que en la narratología siempre hay una fechoría, una crisis y demás? Bueno, hay estudios muy antiguos de prop y demás. Los usás para juegos de rol y pasa algo. ¿Ves qué pasa en juegos de rol con temáticas que a veces son complejas? Mencionaste la ucronía, o lo contrafáctico también va, y también es interesante. Creo que tienen en común la cuestión de que en el fondo va a haber hipótesis. El juego de rol siempre es un como si, ¿no? Hagamos como si esto. Y si tiramos un lado, después lo interpretamos, esto y lo otro. Yo veo que todos ustedes están cada uno en sus áreas, ni hablar lo que vi en el coloquio, que vi hasta prácticas médicas que se utilizaban como en la punta de lanza de esto de la investigación. Y que sea encima iberoamericano, la verdad, me alienta mucho. Me quiero callar así lo escucho a ustedes porque estoy aprendiendo un montón. Pero Okay. iba en ese tema. Muchas gracias, Marcos. De hecho, creo que ahorita Marcos acaba de cerrar muy bien con la participación de Miguel, más o menos lo que habíamos hablado. Entonces, me voy a seguir a la siguiente pregunta para Mauricio, precisamente porque es pertinente, que tal como lo señala quien la hace, que es Lobo, más que una pregunta es un comentario, y dice, los juegos de rol aportan como fenómeno algo sumamente importante a mi parecer. Las mesas de juego pueden ser en sí mismas laboratorios sociales, particularmente desde los estudios sociales. Y en ese caso, Latinoamérica, en el caso de Latinoamérica, vale mucho la pena revisar estos alcances. ¿Qué opinas, Mauricio, en tenor de lo que recién dijiste precisamente de este tema? Híjole, pues justo creo que voy a conectar aquí algunas cosas que mencionó Marcos y que menciona Lobo también, que creo que son pertinentes y muy relevantes, ¿no? Esta preocupación justamente de responder qué es el rol, ¿no? ¿Qué es el juego de rol? Que mencionabas ahorita, que es súper pertinente porque además siempre pongo el ejemplo del cine, porque además creo que el cine es el objeto de estudio que más se parecería como a esta onda, ¿no? Del juego de rol en cuanto a cómo llegó a la academia y cómo se formó y demás. Y además es súper chistoso que uno abre los primeros libros de cine, de teorías de cine, y te ponen en los primeros capítulos qué es el cine, ¿no? Tratando de dar una respuesta desde una perspectiva, pues, desde cada disciplina que empezó a retomar el cine como objeto de estudio. Y lo chistoso es que ahora los libros de teorías de cine cierran con la pregunta, bueno, ¿y qué carajo es el cine? ¿No? O sea, porque regresaron a ese punto en el cual no se pueden responder qué es el cine. Y seguimos además, los que de alguna manera también estamos en esa onda del cine, conectados, preguntándonos, bueno, ¿y qué es el cine? ¿No? O sea, no lo sabemos, terminamos todavía por no saberlo. Y entonces siempre va un paso adelante de la parte académica, ¿no? Y eso además es algo natural porque la academia siempre va como un paso atrás realmente de los fenómenos, siempre está persiguiendo el fenómeno de qué es lo que está pasando. Y en ese sentido en los juegos de rol pasa exactamente lo mismo. Y no tenemos todavía una respuesta, pues, como la biología, ¿no? O sea, la biología podemos decir, la biología es esto, así. Y es un objeto de estudio, además, que está ahí, desde esa perspectiva, muy bien formado, muy bien constituido como su objeto de estudio, y es el estudio de las cosas vivas, etcétera, ¿no? Lo que sea, como este. En el juego de rol, no. Pero en el juego de rol y el cine lo que tienen en común en ese sentido es que justo por no saberlo, es que nos motiva a seguir, porque seguimos buscando, seguimos en esa búsqueda de, bueno, ¿y qué es el juego de rol? ¿No? Y de hecho, ahorita ya en la red ya hay como algún intento por ahí de crear una mesa justamente de hacer esa búsqueda, ¿no? Porque además es algo que no solamente pasa aquí, pasa en otras en disciplinas formales, como por ejemplo en mi caso la comunicación. En la comunicación seguimos buscando qué carajo es la comunicación, no lo tienen ni siquiera así, no hay ni siquiera un boceto, pues, para pronto, ¿no? O sea, sabemos que como disciplina es el hijo perdido de la sociología, según ellos. Los comunicólogos decimos que es que en realidad la sociología nos comió el mandado, pero en realidad seguimos sin saberlo, ¿no? O sea, seguimos en esa búsqueda ontológica del saber en efecto qué es. Y en ese sentido, justamente lo que menciona Lobo, pues también pues tiene mucha importancia, ¿no? Porque el que sean laboratorios sociales nos permite acercarnos también ontológicamente al fenómeno, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho de una ponente del tercer coloquio en el TEC de Campus Ciudad de México, no, en el Campus Santa Fe, cómo era extranjera y cómo nos presentó sus propias reglas, que además llevaba como 15, 20 años desarrollando,
que no eran Dungeons and Dragons, pero era un mundo también fantástico medieval, épico fantástico medieval, pero que además fue desarrollando las reglas a partir de justamente el hecho de cómo jugaban los adolescentes, que además eran adolescentes con problemáticas de aprendizaje, y cómo esas reglas se fueron construyendo a partir de cómo jugaban ellos y que les sirvieran también para los problemas de aprendizaje que tenían, ¿no? Entonces era un laboratorio social total, absoluto, que creaba reglas, que creaba mundo, que creaba narrativas, que creaba experiencias, que además tuvieron como ahora sí que como resultado su gran librote de este vuelo de reglas, ¿no? Que por ahí tenemos la copia en la red. Entonces, tiene totalmente sentido que al intentar comprender justamente qué es este fenómeno, también los experimentos sociales nos lleven a ese entendimiento, ¿no? Y por eso justamente es acercarnos a ese fenómeno desde las diferentes perspectivas o disciplinas, ¿no? Que es entender justamente un fenómeno o una parte, un pedacito del universo, ¿no? Y por supuesto que un experimento social es totalmente pertinente, ¿no? Justamente. Ok, muchas gracias. Entonces, por la hora ya vamos a terminar, nada más para cerrar. Una pregunta dirigida a Miguel Bastarrachea. Doctor Posmo, ¿nos puede decir a ciencia cierta qué porcentaje del cuerpo es posmoderno? ¿El cuerpo es qué? ¿Es posmoderno? Un número exacto, o sea, vamos, yo sé que estamos trabajando en términos gigantes, pero ¿un número exacto tiene alguna cifra? ¿O como la academia lo seguimos peleándonos al respecto? Sí, no, es 0 entre 0. Ok, bien. En ese respecto es muy importante que entiendan que ahorita que estamos hablando de la academia como singular, cuando Mauricio la dice, habla de este intento de seguir aprendiendo universalmente, y sin embargo seguimos bajo la idea de que hay múltiples posibilidades de aprender en diferentes lados respecto de diferentes temas, ¿no? Que es lo que Blanca ha traído a colación. Así es que para terminar, me gustaría, si Blanca nos puedes ayudar a hacer un cierre final de tus impresiones de esta mesa de trabajo. Por ahí había una cuchara que quería entrar, no sé, podría ser interesante, pero bueno. Sí, el doctor Meritano tiene, y creo que tiempo, vale creí la que me pena estaba diciendo el escucharlo, tiempo. sí. Y ya Edgar, termina él y te digo que cierro yo, ¿va? Adelante, Edgar. Bueno, muchas gracias por dejarme meter mi horrible cucharota aquí. Nomás quería mencionar que justo empíricamente, después como resultado de los coloquios, lo que yo he notado sobre el interés sobre el juego de rol es, uno, ciertamente hay un interés sobre qué es, ¿no? O sea, el fenómeno, pero dos, explicar, como justamente le ocurre, y lo mencionó Mauricio, como le ocurre a la teoría cinematográfica, explicar otra cosa con el fenómeno, ¿no? Que es que también sirve para eso y está bien, ¿no? O sea, acercarse a la pedagogía, a la sociología, a diversas circunstancias, la psicología, creo que también ha habido, ¿no? Un montón de cosas con el fenómeno del juego de rol. Entonces, en ese sentido, yo noto una divergencia entre ontología y pragmática, ¿no? Nada más ese era el comentario que yo quería decir, y que además, justamente los coloquios nos han servido para dilucidar esto. Bueno, nada más, hablando al respecto, les presento al doctor Edgar Meritano Corrales, que es, además, obviamente, tiene un doctorado en ciencias políticas de semiótica cinematográfica, si mal no recuerdo, y nosotros lo conocemos con su nombre de guerra de Líder Gordo, es un rolero también muy conocido y muy querido. Entonces, gracias, Edgar, y ahora sí, Blanca, ¿te parece si terminamos? Sí, claro que sí, muchas gracias. Creo que ahora sí que cerraré con una especie de advertencia, que así como vimos lo que pasó con las academias cinematográficas, las academias de ciencias de la comunicación, las de diseño, que por el amor de Dios no seamos así. Creo que los juegos, y lo mismo con los Game Studies, estamos tratando de no convertirnos en el dogma por el dogma, en un aparato vertical, unívoco, con una sola interpretación posible, y que permanezcamos, así nos cueste la vida, flexibles, abiertos, en contacto con el fenómeno, pensando no solamente en formar gente para que lo entienda, sino también, estamos en las universidades, ¿no? Ahí sí, particularmente ciencias de la comunicación y diseño, que también puedan generar juegos. Si no hay juegos, ¿de dónde van a salir los jugadores? Que pueda ser una forma de vida el juego, educativa, económica, familiar, pero para todo eso necesitamos permanecer flexibles y abiertos.
Por ejemplo, ahorita que te preguntan qué porcentaje de posmodernidad tenemos, quién sabe, y probablemente nunca podamos mapear eso. Y habrá hipermodernos y modernos todavía, y algunos clásicos y los posmos, y está bien, y está bien. Y que no terminemos como las otras academias, preocupados más por los parámetros de legitimación que por la construcción de los objetos de estudio. Entonces, creo que por ahí podemos, creo que es lo que quiero que nos llevemos y que eso nos sirva para las demás mesas también. ¿Vale? Ha sido un gustazo estar aquí, qué bueno que se armó, qué bueno que lo continuemos, pues padrísimo, ¿no? Y qué gusto verlos, chicos. Pues muchas gracias, gracias a los ponentes, gracias a todos los que nos han visto. Me gustaría, ya he hecho el resumen, me gustaría simplemente decirles una última cosa a ese respecto. Y es, en verdad, así como tratamos de darle este camino entre la formalidad que implica los títulos que tienen, porque los estudios que tienen avalan precisamente todo lo que dicen. En una época donde se considera que la opinión es importante en sí misma, estos títulos y esta academia nos permite de alguna manera entender o al menos validar que hay detrás de esta opinión algo. Bien, lo dijo muy bien Blanca hace rato, una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que puedes sostener. Entonces, los títulos de doctor Miguel Bastarrachea, doctor Mauricio Rangel, doctor Blanca López y doctor Edgar Meritano obedecen precisamente a que son personas que saben hacer las cosas y sin embargo han estado desde el principio, coloquio tras coloquio, rodeados de personas que no tienen los mismos estudios, personas que no tienen los mismos grados académicos y sin embargo en una igualdad de condiciones. Entonces, que sea esa la invitación para que ustedes, si tienen ganas, se acerquen. No es necesario, pero si tienen ganas, acérquense porque el juego de rol de posibilidades infinitas implica que también tienen la posibilidad de acercarse a esto que llamamos ahorita la academia y que, aunque la gente piense que es jojojojojo, nunca va a llegar a ningún lado, un día, algún día, espero no muy lejano, tendremos nuestro propio Spider Universe y haremos que todo mundo se deprima, porque los doctores no salen juntos, ¿bien? Sin más que decirles, soy Jorge Armando Ibarra Ricalde, fui moderador de esta primera mesa de trabajo y nos vemos el siguiente mes. Muchas gracias a todos. Antes de terminar, me gustaría agregar, ¿no? Como información para que se pongan en contacto con nosotros, ¿no? Entonces, voy a compartir acá brevemente, ¿no? Entonces, como dijo el máster, estas mesas de discusión las vamos a estar organizando a lo largo de 2022. El objetivo es que sea mensual para divulgar temas de interés para la comunidad de roleros y roleras, sean académicos o no, ¿ok? Entonces tendremos a diferentes investigadores e investigadoras discutiendo temas respecto a los juegos de rol, y aquí esto me lo salto, y aquí están algunos datos, ¿no? Donde nos pueden contactar. Vamos a empezar también a organizar grupos de investigación, ¿no? Que fue lo que se mencionó sobre temas específicos, están invitados. Pueden encontrar información en la página de academiadelrol.org.mx, mandarnos un correo a academiadelrol@gmail.com o encontrarnos en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, ¿no? Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos la Gracias, bye, bye. siguiente. Bye bye. Luego. Gracias.